Vamos a hacer primeramente una oración. Dios Todopoderoso, Padre, muy buenos días, Señor. Padre, queremos primeramente agradecerte, Señor. Agradecerte por la increíble oportunidad que es estar vivos, Dios, y tener salud. Padre, el día hoy, Dios, es un día especial, Dios, para todos, porque primeramente podemos pensar en ti, Señor, y podemos vivir para ti, Dios. Dios, en un día donde en el mundo religioso simplemente piensa, es el único día donde piensan en ti, Señor. Nosotros te pensamos todos los días, Padre. Sí, Padre, gracias porque hoy podemos nuevamente escuchar tu palabra. Padre, prepara nuestros corazones para que esta palabra cause un impacto en nuestras vidas, Dios. Padre, queremos salir de acá reformados, redimidos, Padre. Queremos salir de acá, Señor, transformados, Padre, por tu palabra. Dios, yo te pido que nos des la humildad necesaria, Señor, para poder entender tu palabra, Dios. Que podamos tener la fe, Dios, de realmente entender, comprender y hacer lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Padre, permite que el día de hoy sea tu Espíritu sobre nosotros, Padre, y que hoy podamos aprender tu palabra, Dios. Habla por medio de tus escrituras a nuestros corazones directamente, y que seas tú, Jesús, llevándote la gloria hoy, mañana y siempre. Todo lo oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Familia, muy buenos días. Espero que todos estén animados, porque hoy es otro día donde podemos hablar de Jesús y de su palabra. Amén. Bueno, como habíamos visto antes, esta semana, sí, en el mundo religioso es una semana de reflexión. Pero realmente nosotros reflexionamos todos los días acerca de la cruz de Cristo. Hoy no es un día más especial que el día de ayer o hace 2 semanas, porque Cristo murió todas las semanas por nosotros. Amén. Todas las semanas podemos recordar la cruz de Cristo. Entonces hoy es otro día especial, porque Jesús es el Señor. Y hoy vamos a hablar de algo totalmente emocionante para un ser humano, que es empezar algo nuevo, hacer algo de la nada. Muchos de nosotros lo hemos intentado, ¿verdad? Hacer algo de la nada. La verdad es que Dios nos ha dado el libre albedrío para empezar algo nuevo, para empezar cosas nuevas. Nunca es tarde para hacer algo de la nada. Solamente Dios no nos ha dado el libre albedrío, también nos ha dado la capacidad para hacerlo. Esa es alguna de las capacidades que realmente es una de las características de Dios, hacer algo de la nada. Bueno, sabemos que por el Génesis Dios creó todo de la nada, ¿verdad? Dios creó al ser humano, Dios creó la tierra y Dios creó cosas de la nada. Y nos ha dado ese mismo poder para empezar cosas de la nada. Este mismo principio de hacer cosas de la nada está en las mismas leyes de la física. Bueno, no todos somos físicos, yo no soy físico, pero dice la primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice que un objeto en reposo, permanece en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no se va a mover hasta que una fuerza lo mueva. Nada pasa por sí. Algo tiene que empezar algo, ¿verdad? El movimiento, algo tiene que empezarlo, y a un cambio es igual. Vemos que cambiar, empezar algo nuevo, es una ley de la física y es una característica de Dios. Lo vemos todo el tiempo también. Cuando queremos tener una mente sana, ¿verdad? Una mente sana no se da por naturaleza. No, realmente nos volvemos más perezosos mentalmente si no hacemos algo al respecto, ¿verdad? Y una mente sana no es un resultado de hacer nada. No, ¿es un qué? Es el resultado de hábitos constantes, de tomar acción, de empezar algo, ¿verdad? Con lectura constante. Dicen que la lectura es una de las mejores medicinas para el Alzheimer. ¿Por qué? Porque esto nos permite ejercitar nuestro cerebro. También la oración. La oración es otra forma en que nosotros invertimos en nuestra salud mental. Una mente sana no es el resultado de hacer nada. Es el resultado de ¿qué? De tomar una acción. Igualmente un cuerpo sano, ¿verdad? Nosotros no tendemos a ser más delgados y más definidos con el tiempo, no. Sabemos que es lo contrario. Y un cuerpo sano no viene de no hacer nada, viene de tomar una acción, que es ¿qué? Una dieta balanceada, ¿verdad? Y una rutina de ejercicio constante. Bueno, vemos que desde una perspectiva espiritual es lo mismo. No es natural para nosotros, no es nuestra tendencia ser más como Jesús.
Es lo que deseamos, pero no es la tendencia del ser humano. Realmente el ser humano tiende al pecado y requiere de una fuerza externa, en este caso interna, porque estamos hablando espiritualmente. ¿Para que qué? Para que nosotros podamos empezar a ser más como Jesús. Amén. También sabemos que como discípulos queremos ver el mundo evangelizado. ¿Quién quiere ver el mundo evangelizado de nuestra generación? ¿Quién quiere ver Lima evangelizado en nuestra generación? Todos nosotros. Pero adivinen, eso no va a pasar por sí mismo. Lima no va a ser evangelizada por sí misma. Quisiéramos que así fuera y nosotros simplemente ver como, wow, ese se hizo discípulo solo, wow, ese se bautizó solo, así. Eso no va a pasar. No, nosotros somos los que tenemos que tomar una acción. Esto no va a suceder naturalmente. Con esto en mente, tenemos que ¿qué? Hacer cosas de la nada, empezar algo. Empezar a hacer cosas de la nada. Y hoy vamos a ver un ejemplo de un hombre en la Biblia que hizo algo de la nada. Y ese hombre es Jonatán, el hijo del rey Saúl. Amén. Vamos a ir a 1 Samuel y vamos a aprender de este hombre que con su fe hizo algo de la nada. 1 Samuel, y acá es donde empieza la historia. Y estoy seguro que todos nosotros vamos a sentirnos inspirados por el ejemplo de Jonatán, hijo del rey Saúl. Título de mi clase: haciendo algo de la nada. Haciendo algo de la nada. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 14, versículo 1. Déjenme saber dónde están ahí, familia. Dice así: cierto día, Jonatán dijo a Saúl, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gilbea, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Ahías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos, llamados Bosés y Cené. El primero estaba al norte, frente a Micmas, el otro al sur, frente a Gebal. Entonces, un poco de contexto acá. ¿Qué está pasando? Como siempre vemos en las escrituras, el pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos. Sabemos que antes de pelear, cada uno de ellos agarraba un peñasco. ¿Qué quiere decir? En esta montaña están los israelitas y en la otra montaña están los filisteos. Pero ¿qué estaba pasando? En este momento, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba escondido. Se había retirado y estaba escondido. Vemos acá que Saúl estaba bajo de un granado tomando sombra con otros 600 hombres. Vemos que acá nada iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Que ellos iban a ser derrotados y ellos que se quedaban escondiéndose. Entonces Jonatán decide hacer algo. Él, sin decirle a nadie, llama a su escudero y dice: ok, conmigo vamos a ir al acampamento de los filisteos. ¿Pero qué requería de esto? Se requería que ellos tenían que bajar del peñasco donde estaban y subir al peñasco donde estaban los filisteos. Vamos a nuestro primer punto, pero vamos a seguir leyendo el versículo 6. ¿Qué pasa después de esto? El versículo 6 dice así: así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Amén. Primer punto: no aceptes la mediocridad, indígnate. No aceptes la mediocridad, indígnate. Jonatán acá se había quedado sin paciencia y quería hacer algo. Él quería una victoria para Dios. Pero ¿qué es lo que había a su alrededor? Su padre estaba escondido debajo de un granado con otros 600 soldados y nada iba a pasar. Entonces él decide: no, yo voy a hacer algo al respecto. Y esto es lo que hacen los líderes. Un líder toma acción cuando su gente no quiere tomar acción. Un líder toma acción aún cuando su gente está asustada o desmotivada o no quiere hacer nada. Un líder toma acción cuando los demás deciden ¿qué? Aceptar el status quo. ¿Qué quiere decir? Quedarse tal y como estaban.
Pero no fue así con Jonathan. Él quería pelear contra los filisteos, él y su escudero. Esta fue una idea radical y muchos pensarían que sería loca, pero realmente lo era. Porque un hombre que quiere hacer algo al respecto y cambiar su situación va a pasar por loco. ¿Están conmigo? Primer paso para hacer algo de la nada: tienes que no aceptar las cosas como son. Tienes que no aceptar las cosas como son. Si tú aceptas las cosas tal y como están ahorita, no va a cambiar nada. Nada va a pasar. El no aceptar las cosas como son deriva un profundo sentimiento de indignación. ¿Y qué es indignación? Es enfadarse con la situación. ¿Qué estaba sintiendo Jonathan? Jonathan decía: nosotros somos el pueblo de Dios y estamos escondidos. Esto no puede seguir así. En el caso de Jonathan fue la ira por el hecho de que Satanás estaba atacando al pueblo, lo que causó una acción. Esto no debería estar pasando. Indignación es algo que tiene que pasar si quieres ver un cambio. Si tú no te indignas con la situación, nada va a cambiar. Si tú sigues aceptando la situación tal y como es, nada va a cambiar. Un gran ejemplo de esto es en el 2011. Yo soy colombiano, se me nota un poco por el acento, ¿verdad? Pero en el 2011 mis padres tenían una empresa de ropa infantil. Ellos confeccionaban ropa infantil y la verdad es que nos iba muy bien. Bueno, mis padres, yo no trabajaba, yo tenía 14 años. Pero vemos que mis padres tenían una muy buena empresa. Pero lo que pasa es que en el 2011 la empresa cayó en bancarrota. Y mis padres se quedaron sin muchas cosas. Nuestro estilo de vida comenzó a bajar. Nuestra economía estaba sufriendo. Bueno, yo pasé de estar en un colegio privado a un colegio público. Yo pasé de vivir en una casa con, yo creo que 10 cuartos, a simplemente tener mi propio cuarto. Y no estábamos mal después de eso. Pero las cosas no mejoraban. Las cosas iban empeorando. 2 años después mis padres luchaban por pagar la renta. 2 años de estar trabajando fuertemente, más que antes. Las cosas no mejoraban, sino que empeoraban. ¿Y qué dijo mi padre? Esto se acaba acá. Esto no sigue así. Fue el momento en que mi padre se indignó. Después de 2 años de dar todo lo que tenía y ver que la situación económica no funcionaba, él decidió que era suficiente y nos íbamos a los Estados Unidos. Pero no teníamos dinero. No importa, nos vamos a los Estados Unidos. Pero tú tienes 50 años y nunca has trabajado. No importa, esto no puede seguir así. Mi padre no sabía qué era ser un empleado, porque siempre había sido jefe. Él tenía 50 años. ¿A comenzar a trabajar en construcción? Sí, porque él se indignó. Él se indignó con la situación que estaba pasando. Mis hijos no van a tener un futuro si yo me quedo acá. Algo tiene que cambiar. Y él decidió que nos íbamos. Él estaba dispuesto a no aceptar la situación tal y como estaba. Pues, ¿qué pasó después de eso? Bueno, gracias a Dios sus 2 hijos son profesionales. Yo tuve la oportunidad de sacar mi ciudadanía americana, pero eso no es nada. Yo pude convertirme en un verdadero discípulo de Jesús en los Estados Unidos. ¿Amén? Pero no solo eso. Mi hermano en París ahora es discípulo porque él tomó la decisión de indignarse también. Y nada más nada menos encontré a mi querida esposa en los Estados Unidos. ¿Amén? Pero no solo eso. Él pudo ahorrar y ahora él está jubilado porque tuvo que trabajar, pero fue el momento que se indignó. ¿Qué va a pasar en tu vida si hoy decides indignarte con tu situación? ¿Qué es el cambio que te va a llevar a hacer la palabra de Dios si te indignas con tu situación? ¿Estás aceptando recurrentemente ese pecado? ¿Estás aceptando ese pecado que recurrentemente está en tu vida? ¿Qué va a pasar en tu vida hoy si decides tomar acción e indignarte? ¿Estás aceptando una vida tibia como cristiano? Comodidad con tus tiempos con Dios, sin estudios bíblicos, sin ayudar a nadie a ser discípulo. Pero ¿qué va a pasar en tu vida si decides indignarte con la situación el día de hoy? En tu charla bíblica, ¿estás aceptando falta de bautismos? ¿No hay bautismos en charla bíblica? No, es así como son las cosas. Es una mentira. Tienes que indignarte con la situación. Pero como empieza la indignación, vamos a ir a 2 Corintios. Y una verdadera indignación luce de esta manera.
Pero acá vamos a ver en esta escritura no solo una buena indignación, una indignación espiritual, pero también vamos a ver una indignación pecaminosa. En 2 Corintios 7, la Biblia dice así en el versículo 10. ¿Están conmigo, chicos? 2 Corintios 7, versículo 10 dice así: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. La indignación es el primer paso al arrepentimiento, pero tenemos que entender qué es indignación. A veces no entendemos qué es indignación justa o una indignación espiritual. La realidad, familia, es que la falta de disciplina, el pecado, la falta de estudios bíblicos o de bautismo son cosas que deberían producir en nosotros tristeza. Es triste. Es triste que en nuestra vida no haya cambios. Es triste que en nuestra vida haya pecado. Es triste que en nuestras charlas no haya fruto. Es triste. Pero para la mayoría, cuando las cosas no están bien, ¿qué pasa? Nos entristecemos y nos enojamos con nosotros mismos. No, yo soy el problema, o no, él es el problema, y comenzamos a ver a las personas y nos enojamos y nos frustramos, y al final, esto es peor. Esta indignación pecaminosa al final, ¿qué produce? Amargura, depresión y desánimo. Esto no es indignación. Esta tristeza, ¿qué produce? La muerte. Pero hay otra indignación que es espiritual, y cuando las cosas no van bien, sí, nos sentimos tristes, pero cuando nuestro propósito es agradar a Dios, la tristeza que trae, indignación. ¿Y qué es indignación? Es enojo con la situación y no con las personas. Cuando una persona se indigna realmente de una manera espiritual, no se enoja con sí mismo o se cree la víctima. No, se enoja con la situación y cómo Satanás está atacando tu charla bíblica o tu vida. Jonathan no estaba enojado con su padre. Jonathan no decía, es culpa de mi padre que estamos acá escondidos. No, él decía, estoy enojado que Satanás está atacando el pueblo de Dios. Él no estaba enojado con los soldados. Él estaba enojado de que el enemigo estaba atacando el pueblo de Dios y tomó acción. Amén. Si quieres arrepentirte del pecado, enójate con el pecado, no contigo. No te enojes contigo mismo, es una trampa de Satanás. Cuando tú pecas y te sientes mal y te sientes triste y te comienzas a culpar, no vas a cambiar. Enójate con tu pecado, enójate con Satanás que está atacando tu vida. ¿Están conmigo? Y después de esto, cuando una persona se indigna, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar acción. Por eso nuestro segundo punto es: haz un plan y busca apoyo. Vamos a volver a 1 Samuel 14. Y vamos a ver qué hizo Jonathan después de que se indignó. 1 Samuel 14, vamos a seguir leyendo el versículo 8. Y la Biblia dice así. Vamos a leer hasta el versículo 10. Dice: bien, dijo Jonathan, vamos a cruzar hasta donde están ellos, para que nos vean. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor, ¿qué? Nos va a dar la victoria. ¿Qué dice él? Él se indignó y dijo, ok, vamos a tomar acción, pero necesitamos un plan. Necesitamos un plan. ¿Cuál es el plan? Bueno, vamos a bajar esta montaña donde nosotros estamos y desde abajo vamos a ver a los filisteos. Si nos dicen, espérennos, los esperamos. Pero si nos dicen, vengan, vamos a subir la montaña y pelearemos con ellos. Bueno, vemos que este plan no era nada sabio, era un poco ridículo. ¿Por qué? Porque los dos eran dos personas contra todo un ejército. Pero lo peor de todo es que Jonathan estaba más emocionado por el plan B, que era subir la montaña, cansarse y pelear con ellos. Pero vemos que a él no le importaba porque él decía, Dios nos ha dado la victoria. Su plan A era esperar a los enemigos y pelear con ellos. Su plan B era subir, cansarse y pelear con los enemigos. Esto nos ayuda a entender que no necesitas un plan muy inteligente para que Dios se mueva, ¿ven? Y gracias a Dios,
que no se necesita. Muchos de nosotros no podríamos hacer un plan inteligente, ¿ven? Pero no es solo eso. Vamos a ir a 1 Samuel 13, versículo 22. Este plan no era simplemente algo loco. Esto es lo que estaba pasando en 1 Samuel 13, versículo 22. Dice: así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. ¿Cuántas espadas había en Israel? 2. Una era Saúl y otra era de Jonatán. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este hombre quería ir a la guerra con otra persona donde solo había una espada. Esto no tiene sentido alguno. ¿Amén? No sé, pero ¿quién está más loco? ¿Jonathan o el escudero? Los dos. Amén, ¿verdad? Ambos lo eran, pero tenían fe en el poder de Dios. Verás, tu plan no necesita ser grandioso. Si tú tienes indignación, tu plan no tiene que ser grandioso. Vemos que cualquier plan era mejor que este. No es necesario ser inteligente o talentoso para tener una victoria espiritual, lo cual es una buena noticia para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Hombres, mujeres son muy inteligentes. Pero recuerdo, y algo que me hace recordar, recuerdo en el 2020, yo y Juliana estábamos en la iglesia de Miami, y era el mes de agosto. Ya se estaba acabando agosto y queríamos un plan increíble para que muchas personas fueran salvas en septiembre. Entonces los líderes de la iglesia nos llaman a un plan increíble. Vamos a orar 2 horas la última semana de agosto. Esa es la plan. Ok, si realmente pones a ver racionalmente el plan, no tiene mucho sentido. Si quieres alcanzar muchas personas, pues comienza a compartir tu fe más. Pero no, ellos nos llamaron a orar más. Pero si quieres más bautismos en agosto, pues comienza a compartir la fe en agosto también. En septiembre. Si quieres bautismo en septiembre, comienza ¿a qué? A compartir la fe en septiembre. No, el plan es, todos vamos a orar por una semana, 2 horas todos los días. Parecía ridículo. Pero ¿qué pasó después de esto? Ellos creyeron que Dios era el que iba a mover el ministerio y no nosotros. ¿Qué pasó ese mes de septiembre? Bueno, fue el primer mes en que la iglesia de Miami tuvo 30 bautismos en 30 días. ¿Amén? Fue la primera vez que pasó. La primera vez en que la iglesia tuvo bautismos diarios. ¿Por qué? Porque no importa el plan, importa tu fe. El momento en que te indignas. El enfoque era Dios, no nosotros. Indígnate con la situación y haz un plan donde puedas ser ayudado. ¿Tienes problemas con tu pecado? Indígnate y comienza a pedir ayuda a tus hermanos. Yo no sé, llama a un hermano cuando piensas o quieras pecar. Haz algo. Que tu charla bíblica no tiene bautismo ni estudios. Con fe, indígnate y haz algo. No importa el plan, ¿están conmigo? Solo necesitas creer en tu plan, tener fe en él y hacer que los otros crean. Eso es suficiente para que Dios actúe en tu nombre, lo cual nos lleva al tercer punto. Vamos a ir a 1 Samuel 14 y vamos a leer del versículo 11 donde hemos quedado. 1 Samuel 14, versículo 11. ¿Qué pasó cuando este hombre decidió indignarse? ¿Qué pasó cuando este hombre decidió tomar un plan? Bueno, esto es lo que pasa en el versículo 11. Dice: así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. ¡Wow! ¡Qué increíble! Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero: vengan acá, tenemos algo que decirles. Amén. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con sus pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. ¿Qué pasó cuando este hombre decidió tomar acción? Bueno, era el plan. Vemos que fue tiempo del plan B, amén, el más difícil. Y Jonatán dijo: sí, qué increíble. Dice: ahora vamos a tener que escalar esta montaña y cansarnos, y ahora vamos a tener que luchar contra ellos. Este hombre estaba emocionado. Este hombre no tenía una pizca de miedo, porque entendía que Dios estaba con él. Pero vemos acá que Jonathan estaba emocionado. ¿Y qué fue lo que le dijo a su escudero cuando los filisteos le dijeron: vengan y suban? Pues esto fue lo que respondió Jonathan:
Ven conmigo en el versículo 12. Le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Este hombre no había empezado a tomar acción en su plan. Este hombre no había enfrentado al primer hombre y él ya sabía que iba a tener la victoria. Nuestro tercer punto es: visualiza la victoria antes de que pase. Visualiza la victoria antes de que pase. Esto es fe. Esto es fe. ¿Qué es fe? Cuando tú ya sabes que has recibido lo que estás pidiendo. Esa es la fe que tenía Jonathan. Él no había tumbado a la primera persona, él no había empezado a escalar la montaña y él ya sabía que Dios les había dado una victoria. Y me hace recordar a una escritura que está en Marcos 11. Vamos a ir allá. ¿Qué es pedir con fe? ¿Qué es realmente fe? Bueno, en Marcos 11 vamos a ver qué es realmente fe y qué es pedir con fe. Marcos 11, vamos a leer versículos 22. Marcos 11, versículo 22 dice así: tengan fe en Dios. Respondió Jesús: les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y que lo obtendrán. ¿Por qué? ¿Por qué realmente Dios le dio la victoria a Jonathan? Porque él ya sabía que le iba a tener. Porque no abrigaba duda alguna de que Dios ya le había dado la victoria. ¿Y qué dice acá? Que necesitamos tener una imagen mental positiva de lo que Dios va a hacer. Ese es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo no pedimos con fe? Vamos a ir a Santiago 1. Vamos a ir a Santiago 1 y vamos a ver lo que pasa cuando tú y yo pedimos a Dios por pedir, pero sin fe. Santiago 1, versículo 22, dice así. Santiago 1, versículo 5. Santiago 1, versículo 5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Por otro lado, Dios nos enseña que tenemos que pedir como si ya lo hubiéramos recibido, amén. Pero ¿qué va a pasar si tú oras a Dios sin fe de que lo vas a recibir? Pues no vas a recibir absolutamente nada. No esperes ni siquiera que Dios va a contestar tu oración. El que es indeciso o inconstante en su oración es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El reto, hermanos y hermanas, es orar, visualizando y creyendo que Dios ya nos lo ha dado. Tenemos que entender que eso es fe. Si realmente no creemos que Dios nos lo va a dar, ¿por qué pedimos? Pero si realmente vas a pedir, piensa que Dios ya te lo va a dar y Dios te lo dará, ¿amén? ¿Crees que Dios te da la victoria sobre tu pecado? Cuando vas en oración, cuando estás pidiendo acerca de fuerzas para tu pecado, ¿realmente crees que Dios puede dártelas? Cuando estás pidiendo en tus tiempos de familia o en tus tiempos de oración con tu charla y estás pidiendo por fruto, ¿realmente crees que Dios puede darte fruto? Tienes que pensar, ¿realmente estás creyendo lo que estás pidiendo? Porque si no, la Escritura dice, no podemos esperar nada de Dios. Pero si sucedió con Jonathan, tú también puedes hacerlo. ¿Están conmigo, familia? Lucharon y Dios le dio la victoria. ¿Y qué pasó? Ellos mataron a 20 personas, a 20 filisteos. Pero lo loco de esto es que tenemos que recordar cuántas espadas había. Había una. Entonces, ¿qué es lo más probable que pasó? Bueno, que Jonathan, después de haber subido a la montaña, lo que hacía era agarrar a las personas, los tumbaban y los escuderos simplemente los remataban. Este hombre tenía tanta confianza en lo que Dios iba a hacer que no se enfrentó con esas personas sin espada. Pero esa es la confianza que él tenía en Dios. ¿Están conmigo? Dios les dio una victoria. Pero no terminó ahí. Vamos a volver a 1 Samuel. Vemos que ya Jonathan había recibido lo que él quería, ¿verdad? Él ya había recibido una victoria, pero para Dios dijo, no, esto apenas está empezando. Vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 14,
en el verso donde nos habíamos quedado, es el versículo 15. Dice así. Dice, cuando cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto, todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Desde Gilbea a Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados: pasen revista a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron y resultó que faltaban Jonathan y su escudero. Entonces Saúl le pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas. Pero mientras hablaban, el desconcierto en el campo filisteo se hizo peor. Así que Saúl le dijo al sacerdote: no lo hagas. Enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. ¡Wow! Cuarto punto: Dios amplifica tus victorias. Dios amplifica tus victorias. ¿Qué está pasando acá? Que ya Jonathan y su escudero ya habían tenido una victoria, pero Dios dijo: no, este es el principio de lo que yo quiero hacer. Dios decidió ¿qué? Involucrarse en la batalla. Amén. ¿Y qué hizo? Comenzó a mandar un terremoto, donde lo que hizo fue asustar más a los filisteos y confundirlos. ¿Y qué pasó? Ellos comenzaron a matarse unos a otros. Vemos acá por qué sucedió esto. Porque Dios se entrometería, porque Dios se involucraría en la batalla. Pues porque Dios quería la victoria más que nadie. Más que el mismo Jonathan, Dios quería esa victoria. Y tenemos que empezar a entender, familia, que Dios quiere la victoria en nuestras vidas más que nosotros mismos. La pregunta es: ¿qué tanto tú quieres tener victorias en tu vida? Bueno, la acción que estés tomando ahorita es el deseo que tú quieres tener. Pero no podemos olvidar, familia, que más que tú y yo, Dios quiere que seamos exitosos y que tengamos victorias. En la realidad, y eso lo dice en Efesios 3. Vamos a ir allá. Efesios 3. Vamos a leer versículo 20 y 21. Vemos que acá Dios puso un terremoto. Tenemos que ver qué es lo que Dios hace en tu vida, o qué es lo que Dios puede hacer. Bueno, en Efesios 3, versículo 20 dice así. Dice: Efesios 3 dice, versículo 20: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que está hablando acá? Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir. ¿Qué es lo que quería Jonathan? Jonathan quería una victoria y la tuvo. ¿Y qué? Mataron a 20. Pero Dios no es un Dios de darnos simplemente lo que pedimos. Él quiere hacer más y puede hacer más de lo que nos podemos imaginar o pedir. ¿Están conmigo, familia? Más que tú mismo, Dios quiere que tengas victorias. Ahora, si tú tomas acción espiritual con tu pecado, ¿qué va a hacer Dios? Si tú tomas acción espiritual en tu charla, ¿qué va a hacer Dios? Dios te va a dar más de lo que puedas pensar o imaginar. Pero solo inicia cuando tú te indignas, haces un plan y lo llevas a cabo. ¿Están conmigo, familia? Muchos de nosotros nos preguntamos: ¿pero por qué nada cambia? Pero tenemos que entender que no nos hemos indignado aún. Una persona que se indigna es una persona que toma acción. Amén. Si tú realmente decides hacer algo de la nada y poner acción tu fe, Dios hará más de lo que puedes pensar o imaginar. Es igualmente si tú decides hoy evangelizar tu escuela, si tú decides evangelizar a las personas en tu trabajo, ¿qué puede hacer Dios? ¿Dios qué va a hacer? Dios va a maximizar tus victorias, porque ¿quién más quiere la victoria que tú? Dios. Tenemos que entender las cosas. Quinto y último punto. Tu victoria
puede inspirar a otros. Tu victoria puede inspirar a otros. Volvemos a nuestro texto principal en 1 Samuel. 1 Samuel 14. Y vamos a leer desde el versículo 21. Vamos acá. Dios ya les había dado una victoria, pero para Dios esto no era suficiente. Vamos a leer el versículo 21 del mismo capítulo. Dice así: además, los hebreos que hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. ¿Qué pasó? Que la primera victoria no había sido suficiente para inspirar a las personas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios metió la mano y magnificó la victoria. Pero, ¿qué pasó ahí? Vemos que en medio de la guerra, cuando todo estaba pasando, nos dice que había israelitas que se habían pasado ¿a dónde? A las filas filisteas. ¿Qué quiere decir? Personas que habían traicionado al pueblo de Dios para luchar contra ellos. Pero al ver que Dios les estaba dando la victoria, ¿qué hicieron? Volvieron. ¿Qué quiere decir esto? Estas personas que volvieron después de haber traicionado al pueblo de Dios, es el paralelo a nuestros hermanos caídos de la fe. Esas personas que han decidido dejar la iglesia para volver a unirse al mundo. Esas personas que han dejado la iglesia para volver ¿a qué? A vivir como vivían antes. Pero vemos acá que la victoria lo que hizo fue inspirarlos. Y todos nosotros queremos volver a tener acá a nuestros hermanos que se han ido. Sí, en algún momento ellos decidieron traicionar al pueblo de Dios. Pero ¿qué importa? Esto puede inspirar a nuestros hermanos a volver. Amén. Pero solo cuando ellos vean a esta iglesia en fuego por Dios. Cuando vean que el poder de Dios está actuando en nosotros. Amén. Sin duda, un anhelo profundo de cada discípulo es ver a sus hermanos que se fueron, volver a casa. ¿Están conmigo? Amén. Para nosotros son mejores amigos. Para nosotros pueden ser familia. Y esta es la única manera en que podemos ver a nuestros hermanos volviendo a casa. ¿Están conmigo? Amén. Pero otro evento que sucedió es que las personas que estaban escondidas, los que no querían pelear, ¿qué hicieron? Sacaron valentía donde no las tenían y se unieron a la guerra. ¿Qué es el paralelo? Bueno, personas acá que estamos débiles espiritualmente, personas que somos perezosas espiritualmente. Las victorias inspiran a estas personas. Incluso en medio de las filas, los que no querían pelear fueron inspirados a pelear. Pero eso es lo que hace Dios por medio de las victorias. En conclusión, familia, Dios nos dio la capacidad ¿de qué? De hacer cosas de la nada. Tú puedes empezar a hacer cosas de la nada, pero tienes que tomar una decisión de empezar. Tú puedes decidir si quieres ser más como Jesús el día de hoy. Tú puedes decidir si quieres tener una mente sana, un cuerpo sano, o si quieres ser fructífero espiritualmente. Ahora, tienes dos opciones. Si no hay fruto, si todavía hay pecado en tu vida, puedes aceptar el status quo. ¿Qué quiere decir eso? Aceptar que las cosas son así. Soy un pecador, no puedo cambiar, no voy a hacer nada. No, yo no tengo mucho tiempo, no puedo hacer discípulos y las cosas son así. O puedes deprimirte y sentirte triste, o puedes indignarte el día de hoy y comenzar a tomar la decisión de que las cosas cambien. Pero no solo para que cambies tú. Dios puede hacer que cambiar a los demás por medio de tu cambio, sino que Dios, y también entender que Dios lo desea. Más que tú, Dios desea el cambio de cada uno de nosotros, el empezar a hacer cosas de la nada. Ahora, ¿cómo puedes hacerlo? Por medio de la fe. Pero hemos visto 5 puntos para hacerlo. Primero, no aceptes la mediocridad. Indígnate el día de hoy. Con lo que sea que esté pasando en tu vida, indígnate. Y eso es, no enojo contigo ni con las personas, es que enojo con la situación y con Satanás. Segundo, haz un plan y busca apoyo. Vimos en la Biblia de pronto uno de los planes más ridículos, pero que sirvió, porque este hombre tenía fe y buscó simplemente una persona que lo apoyara. Tercero, visualiza la victoria antes de que pase.
Tienes que ir con Dios. Eso fue lo que hizo Jonathan. Fue con Dios y visualizó exactamente lo que iba a pasar. Y pasó. Cuarto, ¿qué va a pasar cuando Dios te dé la victoria que querías? Dios va a amplificar lo que tú hiciste. ¿Y qué va a pasar después de eso? Dios va a inspirar a otros por medio de tu victoria y por medio de tu fe. Entonces, familia, vamos a ser hombres y mujeres que deciden ser héroes. No solo para nuestros hermanos de acá, sino los hermanos que se han ido y todo el mundo, porque podemos con Dios, amén. Vamos a tener muchas victorias en este mes de abril, amén. Vamos a tener victorias en este año 2023, amén. Y por el resto de nuestras vidas, así que para Dios sea toda la gloria.